Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y en el día de hoy, para nosotros es un honor contar con la presencia del licenciado Joel Santos, quien es ministro de la Presidencia de la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros de nuevo en su programa. Un placer, siempre presto para aceptar esta invitación a un lugar que claramente considero mi casa por la cantidad de veces que he venido con diferentes funciones y siempre, tengo que decirlo, siempre se producen entrevistas muy interesantes. Gracias, ministro. Comencemos por las diferentes actividades y proyectos que realiza en este momento el ministerio. Yo creo que debemos de actualizarlo para que la gente vea cómo van las cosas. Pero hay un tema con el que yo quiero iniciar, que yo creo que es fundamental. La situación de la República Dominicana con Haití. Yo creo que es momento de que usted nos actualice. Usted manejó una parte de esa problemática y recientemente vemos declaraciones de que Haití se está un poquito organizando. ¿En qué medida es esa organización y si nosotros tenemos todavía que manejar los niveles de control que se manejan en este momento? Bueno, la realidad es que los últimos acontecimientos han sido beneficiosos para la República Dominicana, hay que decirlo. El hecho de que se esté conformando alguna estructura de gobierno en Haití, pues obviamente comienza a poner cierto orden y al mismo tiempo abre el camino para que las fuerzas multilaterales puedan, liderados por Kenia, puedan llegar a territorio haitiano, también a colaborar con todo el proceso. Había que mencionar de que uno de los temas que estaba retrasando la llegada de esa fuerza multilateral, pues definitivamente era que no había un soporte legal, un gobierno que claramente pudiera de alguna forma interactuar con esa fuerza, lo cual es una condición sine qua non para que se produjera. De todas maneras, eso no significa que nosotros bajemos la guardia. Nosotros tenemos que continuar con nuestra estrategia, que si bien tiene algunos elementos coyunturales, tiene otras medidas de mediano y largo plazo. Es decir, y el presidente ha sido muy consistente en mencionar este tema. Muchas de las medidas están ahí para quedarse. Nosotros tenemos que entender, y también ha sido mencionado por el presidente en distintas ocasiones, de que la relación fronteriza con Haití nunca iba a volver a ser igual. Y eso es evidente. Sí, pero ministro, usted sabe que lo que vivimos ese proceso y hemos visto todas las acciones que hemos tenido, por ejemplo, ahí te dicen que tenemos las medidas, pero los haitianos no quieren, por ejemplo, el tema del registro biométrico. A ellos no le están diciendo no entre, pero entonces simplemente tiene que registrarte, pero no quieren. Pero ¿esa lucha se ha podido controlar? Claro, hay que decir que ya se habían biometrizado más de 800,000 haitianos la última vez que yo revisé la cifra. Hay que decir algo para entender también. Pero podemos venderle a Haití el registro biométrico de sus ciudadanos, vamos a sacarle la cédula. Ahí iba. Hay que decir que uno de los problemas que tiene Haití es que solamente se estima que el 10% de su población tiene algún tipo de registro de documentación. Lo que quiere decir que si nosotros estamos superando los 800,000 registros biométricos, nos estamos acercando a la cifra total que tiene Haití registrado como ciudadano. Es decir, nuestro sistema prácticamente está igual al de ellos, que es de muchos años, lo cual no es que necesariamente habla bien del de nosotros, pero sobre todo habla muy negativamente de cuál es la situación que tiene Haití con sus ciudadanos, que es muy importante para nosotros entender nuestra problemática al mismo tiempo. En el caso de las relaciones comerciales, Haití nos representa a nosotros un cliente importante de nuestro país en el área industrial, en el área de los alimentos. ¿Se han podido restablecer el mercado? Sí, los mercados están operando regularmente, pero obviamente hay que entender también que la situación que tiene Haití interna puede reducir esa demanda de los productos dominicanos, no por un tema de la relación, el intercambio comercial, sino la inestabilidad y la capacidad de demanda que tiene el mismo pueblo haitiano en estos momentos. Por eso es que también la fuerza multilateral es importante, porque en la medida que se pone orden, pues definitivamente también se pueden ir regularizando ciertas actividades comerciales en Haití
que a su vez también creará un incremento en la demanda de productos desde la República Dominicana. Pero los mercados están operando regularmente y obviamente pues eso también es importante para nosotros, porque a nosotros nos conviene de que Haití no sufra un mayor desabastecimiento. Y porque en la medida de que se genera ese desabastecimiento, pues también la presión migratoria hacia República Dominicana aumenta. Por lo tanto, a nosotros nos conviene alimentarlos, es decir, vendiéndoles los productos dominicanos y también colaborar de esa forma con la estabilidad de esa nación. Nosotros continuaremos con nuestro proceso de seguimiento a la frontera, tanto por la vía aérea como obviamente con una presencia física de nuestros militares. Nosotros continuaremos con el desarrollo que tenemos de nuestra verja perimetral y también nosotros continuaremos con nuestras medidas de mediano y largo plazo de continuar desarrollando el lado dominicano de la frontera, particularmente a través de proyectos como Montecristi, el desarrollo de Montecristi, el desarrollo del puerto de Manzanillo. En Montecristi hay posibilidad de que haya desarrollo turístico y que haya también, obviamente, una inversión importante en el sector eléctrico. En la parte central de la frontera, continuar desarrollando lo que es los productos agropecuarios. Y en el suroeste... San Juan tiene un plan importante. El plan San Juan es muy importante, que tiene repercusión sobre la provincia de Elías Piña. Y Pedernales también tiene Y entonces en el suroeste, el desarrollo turístico de Cabo Rojo, que tiene una repercusión sobre Pedernales, sobre Bauruco, sobre la provincia de Independencia y también sobre la provincia de Barahona, que a su vez también tiene otros proyectos importantes. A través del desarrollo económico de la frontera, pues nosotros obviamente también podemos fortalecer nuestro concepto de seguridad, no solamente con el vecino país de Haití, sino también con algunos temas, particularmente, por ejemplo, del narcotráfico, que es un tema importante también a controlar en esa zona y lo hemos hecho de una manera exitosa. Bien, el conflicto con el canal. Luego de que abrimos el canal de la Vigía, vemos que también ellos comenzaron a abrir por otro lado y todo eso. ¿En qué está esa situación? El gobierno dominicano sigue con los consulados, con las visas cerradas con respecto ya a la parte formal de la documentación y algunas medidas que ustedes han, yo digo que hay que trabajar en eso. Es fundamental porque son a mediano plazo, que es con lo que tiene que ver con la mano de obra, que he visto que el presidente ha hecho un plan, sobre todo en el área agropecuaria y en el área de la construcción, de tecnificación, de políticas que puedan a mediano plazo por lo menos sustituir un poco de esta mano de obra haitiana. Sí, yo creo que lo primero a mencionar es que nosotros continuamos con nuestra estrategia del canal de la Vigía, estamos transformando las bombas que alimentan la Vigía más en lugar de utilizar combustible, utilizar bombas eléctricas que sean mucho más fáciles de operar. En el mediano plazo, pues obviamente estamos trabajando con diferentes presas, que son un tema también sumamente importante. En el caso de esa zona, particularmente la presa de Don Miguel, que hay que decir algo, no había diseño de la presa de Don Miguel, sino que se ha estado trabajando en su diseño. Por supuesto, también como estrategia de mediano y largo plazo, la tecnificación de los productos o de los sectores donde se requiere mayor mano de obra haitiana es un requisito para nosotros bajar o reducir, nunca eliminar, esa es la realidad, la dependencia que pueda haber de la mano de obra haitiana y de esta manera pues reducir ese flujo hacia la República Dominicana. Hubo algo en el medio que... La parte de las visas en los consulados. Sí, y todo eso. los visados siguen restringidos hasta este momento. Habría que esperar, pues claramente, un mayor proceso de estabilización para entonces reevaluar esa medida. Bien, como ministro de la Presidencia, usted tiene no solo a su cargo los proyectos específicos que se le asignan a ese ministerio, sino también tiene que evaluar todo. Hablen un poquito del control de la inflación, cómo terminamos y lo que tiene que ver con crecimiento y las proyecciones luego de todo ese
ya tenemos una primera parte del año terminado. ¿Y cómo vamos en ese sentido? La tasa de inflación interanual está rondando el 3.5%, lo cual está dentro del rango del 4 más 1 menos 1%, lo cual es una señal clara de que la economía dominicana está estable. De hecho, hay que decir que somos de los países de la región con la menor tasa de inflación, y lo que hemos podido controlar este flagelo más rápido que otros países, porque hay que recordar de que hubo una amenaza inflacionaria sobre todo el mundo, producto de diferentes situaciones que se dieron, no solamente la pandemia, sino la guerra entre Ucrania y Rusia y su efecto en los principales granos que alimentan el mundo, y obviamente pues todos estos procesos que terminaron creando una espiral inflacionaria sobre el mundo. Nosotros hemos podido avanzar, ha habido un trabajo excelente por parte del Banco Central en lo que se refiere a la política monetaria, y Hacienda particularmente en lo que tiene que ver con el manejo de la política fiscal, lo cual claramente ha ayudado a mantener esa estabilidad económica. Hay que decir que al nosotros ir de una manera más avanzada desde el punto de vista del proceso económico, también nos ha permitido recuperar nuestro crecimiento, es decir, vencer completamente la curva de las tasas de interés, comenzar un proceso de reducción de tasa de interés, que sí hay que decirlo, hemos tenido que detenerlo porque hay que esperar que países como Estados Unidos comiencen a bajar su tasa de interés. Y eso es muy importante, pero sin embargo, no, es decir, que nosotros hemos avanzado, pero hemos tenido que esperar que llegue la pareja para poder continuar con el proceso. Pero eso nos ha llevado al crecimiento económico. Vamos a hablar de crecimiento, porque yo creo que usted estaba conmigo en el debate presidencial, y a eso como que al otro día generó unos comentarios. ¿Cuál es la situación real de crecimiento? Nosotros vemos República Dominicana, sí, ¿creció o no creció? ¿En qué es que, porque esta guerra de política le dice que si yo subí un 4% el promedio, ¿de cuánto estamos hablando? Por otro lado veo que hasta la deuda se ha reducido. ¿Cuál es la realidad del crecimiento en nuestro país? El debate es muy sencillo. Y no me lo politice, dígamelo desde el punto de vista económico. Es muy simple. Es a quién le corresponde el año 2020. Esa es la discusión. Entonces es muy simple. Nosotros estamos haciendo nuestro cálculo de crecimiento de los años 2021, 2022 y 2023, que son los 3 años completos que nos ha tocado gestión. ¿Tiene sentido? Bueno, bajo ese cálculo, el crecimiento promedio del año 21, 22 y 23 es de un 6.4%. Esa es la cifra que nosotros estamos ofreciendo. Ahora, ¿qué dicen los opositores? No, tu crecimiento es del 3.4%, porque en el 2020 la economía decreció un 8%. Bueno, pero espérate, ¿a quién le corresponde el 2020? Nosotros entramos a gobernar el 16 de agosto del 2020. Ya la economía había decrecido de una manera importante durante esos 10 meses. Entonces en la comparación ellos le quieren poner... en el 2020 cuando el gobierno asumió el 16 de agosto. ¿Qué iba a hacer el gobierno para contrarrestar ese decrecimiento de esos 9 meses de la economía? No iba a poder hacer nada, esos 8 meses de la economía, no iba a poder hacer nada. El crecimiento fue negativo, pero fue negativo porque al 16 de agosto estaba la economía. Si promediamos 21, 22 y 23, 6.9, esa es la realidad. Con todo y el 1.8 del 2023. Exactamente. Esa es la realidad. Esa es del 2.4. Del 2.4 del 2023. La economía creció 6.4%. Eso es lo que dice el presidente Abinader. Y eso es lo que la oposición trata de negar, incluyéndole el 2020, lo cual no es una gestión de este gobierno. A nosotros sí debe imputarnos todo este 2024. Lo que resulte del 2024 debe ser imputable a la gestión del presidente Luis Abinader de este primer gobierno. Para calcular el segundo gobierno hay que empezar a calcular el 2025. Bien, podemos estar tranquilos con inflación, crecimiento y
tasa de cambio. ¿Usted entiende que nosotros estamos un año estable dentro de todo esto? Guardando las distancias al tema del combustible, del petróleo, que no depende de nosotros. Claro, nosotros podemos perfectamente hablar de que la economía dominicana en el 2024 deberá crecer alrededor del 4,5%, tranquilamente, como dicen, en medio de un proceso en la cual el desarrollo económico se va acelerando. Podemos siempre mantener la expectativa de inflación dentro del mismo rango del 4 más 1 menos 1%, y podemos hablar de una estabilidad cambiaria dentro del rango de devaluación típica del 2 al 3%. Esas tres variables las podemos perfectamente planificar dentro de esa realidad, lo cual continuará trayendo desarrollo a la economía, estabilidad y obviamente con mayores niveles siempre de inversión extranjera, mayores niveles de confianza, que es lo que viene desarrollando la economía dominicana en los últimos años, y pues obviamente también mejoras salariales, mejora en los empleos y obviamente una mayor equidad, que es lo que nosotros deberemos continuar propiciando. Cuando uno analiza los principales temas y dice, vamos a hablar un poquito de Haití, ya lo desarrollamos, hablamos de la economía, pero hay un tema que antes de pasar a los proyectos de la presidencia, yo quiero que usted nos analice, un tema nacional, y yo creo que es una preocupación, y donde ustedes tienen un área de influencia importante, que es todo lo que tiene que ver con el control de la criminalidad, la delincuencia, la seguridad ciudadana. Usted hablaba, hay políticas públicas que se han establecido, que no son tan rápidas, pero uno ve los números y han mejorado considerablemente ya lo que son los asesinatos, el tema de la calle, aunque es difícil. Reforma a la policía. ¿Qué acciones se están haciendo en este sentido? ¿Cómo van esas acciones? Sobre todo que usted hablaba de reforma policial, del manejo de la criminalidad. ¿Cómo van esos controles? Sí, la realidad es que desde el punto de vista de seguridad ciudadana nosotros seguimos trabajando en todo lo que tiene que ver con una mejora en la operatividad. Es decir, por eso ustedes ven las reuniones de todos los lunes donde participa el presidente de la República, participa... ¿Funcionó lo de los cuadrantes? Los cuadrantes continúan funcionando. Ahora bien, los cuadrantes hay que irlos adaptando en el tiempo, porque hay una particularidad. Desde que tú estableces un cuadrante en una zona, es dinámico. Tú estableces un cuadrante en una zona, inmediatamente también los delincuentes se adaptan. Los delincuentes se mueven de la zona de cuadrante hacia una zona nueva y hay que ir agregando cada vez más cuadrantes para ir controlando pues claramente la criminalidad. Esto es un tema que no termina, esto es un proceso que hay que seguir avanzando y mejorando. La reforma está concentrada en diferentes aspectos. La reforma policial primero era mejorar la dignidad de los policías, por eso es que ustedes han visto de que ha habido una mejora salarial, y no solo salarial, sino todas las diferentes condiciones económicas de los policías. Por eso es que ya se alcanzaron los famosos $500. Hay que recordar que los policías lo que ganaban antes eran 10,000 y 15,000 pesos, ahora están ganando mucho más dinero. Casi 30,000 ahora. Sí, con un seguro premium, porque hay que decirlo, al tener mayor riesgo, pues lo que los policías se merecen es tener un seguro premium. ¿Le habla un seguro de salud? Sí, un seguro de salud premium, para él y para sus familiares. También luego entonces está la necesidad de la parte tecnológica, y que yo creo que hemos hablado un poco de eso. Y el tercer punto dentro de la reforma, bueno, esto va a implicar todo un proceso de transformación digital dentro de la policía que permita tecnificar no solamente los cuadrantes, para poner un ejemplo, sino también la manera en la cual se analiza la data, la manera en la cual se analizan las escenas de crimen, la manera en la cual interoperan las diferentes instituciones que tienen que ver con la seguridad nacional, para que la información esté disponible mucho más rápido y se pueda actuar, por ejemplo, ejecutar órdenes de arresto de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente. El tercer elemento importante a tomar en cuenta tiene que ver con lo que es la educación de los policías en sí. Por eso es que estamos poniendo mucho mayor énfasis en la creación de nuevas escuelas. Hemos abierto ya la de Gaspar Hernández en Gaspar Hernández, entre Gaspar Hernández y Río San Juan,
donde ya se están entrenando 1,000 policías en tandas de 7 meses. Se están graduando los primeros 700, ahora están entrando 1,000. Debo decir, para que ustedes entiendan cómo va cambiando la mentalidad, que están entrando estos 1,000, pero aplicaron unas 5,000 personas. Antes había que salirlos a buscar. Aplicaron unas 5,000 personas para entrar en el proceso de entrenamiento. Y debo destacar... Personal totalmente ajeno a la policía. Correcto. Estamos hablando que no solo porque había un plan de que algunos se iban a tratar de... Sí, esos son nuevos. Esos son conscriptos, lo que se llaman conscriptos, que son nuevos policías para fines de entrenamiento. Y debo decir a mucho orgullo de que la mitad de los aplicantes son mujeres, lo cual también envía otro mensaje importante que traerá un cambio, cambio de paradigma en lo que es la seguridad ciudadana. También debemos decir de que se va a iniciar pronto la preparación de un segundo centro de entrenamiento importante, que es una reforma aquí en Atillo, en San Cristóbal, y vamos a utilizar algunos centros de entrenamiento de las Fuerzas Armadas para también acelerar el proceso. La idea es de que nosotros podamos entrenar de una manera consistente 3,000 policías al año o 3,000 policías por tanda de 7 meses, lo cual nos pudiera traer unos 8,000 policías en 2 años, lo cual obviamente será muy importante para la aceleración del proceso de tener cada vez más policías en las calles, subrayo. El análisis nos da de que nosotros necesitaremos en los próximos años entre 10 a 15,000 policías más en las calles para lograr nuestro cometido de fortalecer la seguridad ciudadana. Déjame decirte esto, Michelle, mira, es la primera vez que se está viendo en República Dominicana un trabajo integral para verdaderamente transformar y cambiar el concepto de seguridad ciudadana. No va a suceder de la noche a la mañana. Vamos a ir viendo mejoras, vamos a decir en proceso, pero la verdad es que la seguridad ciudadana va a sufrir una transformación importante. Bien, con su permiso, ministro, vamos a una pausa. Conversamos con el licenciado Joel Santos, ministro de la Presidencia. Bien, continuamos con el licenciado Joel Santos. En el caso de los proyectos, que yo creo que ya son proyectos, funciones específicas que le asigna el presidente de la República al Ministerio de la Presidencia, porque son proyectos que maneja la Presidencia y que le quiere dedicar una atención especial. ¿Cómo va el tema de Vivienda Feliz? Hablemos de este proyecto y cuál es la diferencia con relación a otros procesos de vivienda que se hacen a través del Ministerio de la Vivienda. O sea, claro, este se maneja por la Presidencia. Sí, el programa de Familia Feliz, Programa Nacional de Vivienda Familia Feliz, pues la verdad sí es que está cumpliendo un cometido importante. Se han estado avanzando y trabajando muchos proyectos. El año pasado se entregaron unas 2,900 viviendas. Este año la proyección es de que vamos a entregar sobre las 9,000 viviendas. Estamos trabajando proyectos que suman ya unas 20,000 viviendas, lo cual prácticamente nos da taller de trabajo para los próximos 2 años. Hay proyectos sometidos por otras 10,000, es decir, lo que ya sumaría. Porque estos proyectos son privados, la gente compra las viviendas con unas condiciones especiales. Aquí está la diferencia. La diferencia con otros programas que también funcionan muy bien, el programa de Mi Vivienda, que funciona muy bien también, están dedicados a diferentes segmentos de mercado. Este segmento de la vivienda de interés social, que es una vivienda que te puede estar costando de los 2 millones de pesos a los 3.1 millones de pesos, más o menos, y en el cual muchos dominicanos pues, pueden acceder. Lo que persigue como concepto general es que muchos dominicanos puedan acceder a su vivienda
pagando como, es una estrategia más financiera que de desarrollo, y es una gran diferencia. Porque lo que persigue es que los dominicanos puedan adquirir su vivienda por un monto con que su cuota de préstamo sea igual o inferior al alquiler actual que están pagando por una vivienda. Es decir, prácticamente que la gente haga su análisis y diga, bueno, yo con lo que pago de alquiler pago una casa propia y hasta me sobra dinero. Entonces, y que el inicial sea lo menos posible. Y el inicial te va a rondar entre el 3 y el 10% del valor de la vivienda. Nunca más del 10% de la vivienda, lo cual también es muy importante. Lo que el gobierno hace simplemente es administrar los aplicantes, hacer el análisis de los aplicantes y les va a otorgar varios subsidios. El subsidio del inicial, que es lo que te lo baja a un inicial solamente del 3 y el 10%, el bono ITEVIS, que prácticamente te paga lo que sería el monto del ITEVIS, te reduce otro monto adicional, y el bono tasa, que lo que hace es que te reduce la tasa de interés y por ende te reduce la cuota que vas a pagar a lo largo de los primeros 7 años del financiamiento. ¿Y de dónde sale el dinero de las construcciones? Al final, ¿quién financia? ¿Banco de Reserva? Un desarrollador privado construye un grupo de viviendas con las características necesarias que entren dentro de este valor, es decir, de los 2 millones a los 3.1 millones de pesos, y con eso los compradores pueden aplicar a los diferentes bonos, que les reduce el costo de la vivienda en cerca de un 40%. Entonces, el gobierno no construye, el gobierno no hace la promoción. ¿Y quién financia? Y lo financian las diferentes instituciones financieras. Claramente hay que decir que el Banco de Reservas ha tenido una labor destacada en cuanto al financiamiento. Pero el banco es que recibe el bono tasa. Sí, el bono tasa lo manejan los bancos, por supuesto, porque reduce las cuotas que vas a pagar. Pero al final de cuentas, el cliente, el comprador, pues paga más o menos, se puede decir, no es exacto porque depende del valor de la vivienda, pero más o menos te reduce la tasa de interés, para que la gente entienda, en un 4%. O sea, que eso puede andar por un 8%. Correcto, dependiendo de las condiciones del mercado. Ha habido momentos en que la tasa es inclusive menor, cuando las tasas han estado más por debajo de eso, pero ahora mismo sí, estamos hablando de un 8%. Lo importante ¿Y se lo garantizan eso por la vida del préstamo? 7 años, por 7 años. Ah, tampoco es que hay que endeudarse a 20 años ni nada de eso. No, pero durante los primeros 7 años del financiamiento, pues tienes acceso al bono tasa. Lo importante, como dije, es que la cuota del préstamo termina siendo igual o menor que lo que normalmente es el alquiler que estas personas tienen por una vivienda que tiene, obviamente, condiciones mucho menores a lo que es la vivienda que ellos van a recibir. Da gusto ver cómo a estas personas les cambia la vida cuando van a uno de estos proyectos y tienen su apartamento de 3 habitaciones con su sala, con su cocina, y puede ser de 2, hay de 2 y de 3 habitaciones, pero un cambio en el entorno de manera importante. Algunos de estos proyectos tienen áreas comunes, que si canchas, que si juegos, y la verdad es que le cambia bastante el nivel de vida a las personas. Ministro, a veces uno quiere hacer alguna pregunta y dice, en las redes están preguntando, ¿cómo se accede a esto? ¿Cómo? Porque hay gente que te dice a ti, uno llama y la lista está llena, que califica mucho más gente que las viviendas que están ahí. ¿Cómo se califica, cómo se decide a quién entregarle un beneficio de esto? Hay que reconocer que la gente se ha desbordado aplicando al programa, es verdad. Es verdad que hay un periodo de espera porque los proyectos se van construyendo, y además tiene que haber una coincidencia entre el lugar de aplicación y donde se está realizando el proyecto. Es decir, que hay que encontrar diferentes elementos para terminar. Pero hay que marchando. tener algunas condiciones también de niveles de pobreza. Sí, hay condiciones, por ejemplo,
no puede ser más que tu primera vivienda, es decir, no aplican al programa personas que quieran, dame 3, dame 2, o yo tengo o yo vivo en esta casa, yo quiero comprar ahí. No, nada de eso aplica. Aplica solamente para tu primera vivienda. Tienen que haber ciertas condiciones económicas, es decir, de que los recursos te den para cubrir las cuotas que vas a pagar, pero también no puedes, tu condición socioeconómica tiene que adaptarse dentro de lo que es el valor de una vivienda hasta 3.1 millones de pesos. Es decir, está muy focalizado hacia ese segmento de mercado. En el área de 2 proyectos, yo creo que con esta parte es importante. Usted mencionó hace un rato Manzanillo y Pedernales. Esos 2 proyectos que son, yo diría que uno puede, ¿qué avance podemos ver hoy a nivel de ellos? En Pedernales hay que decir que ya se están construyendo 3 hoteles. Los 3 primeros hoteles están en desarrollo. La gente cuando lo ve no lo cree, pero sí están sucediendo la construcción, y ya este año nosotros pudiéramos ver, bueno, yo diría a principios del 2025 pudiéramos ver los primeros hoteles ya en operación. También es importante mencionar que todo lo que son las obras de infraestructura se están desarrollando: acueducto, planta de tratamiento, todo lo que es el sistema eléctrico. Escuché que hasta el aeropuerto se está... Las calles, el aeropuerto ya se licitó. Próximamente también va a empezar las obras del aeropuerto. En el caso de Manzanillo, en los próximos días ya se va a dar inicio a la construcción del puerto de Manzanillo, que es una obra de unos 100 millones de dólares, que lo que persigue también es transformar lo que es toda la zona de Manzanillo e impactar de manera importante lo que son las provincias de Montecristi, Dajabón, Valverde y Santiago Rodríguez. Hay que decir que ya el gobierno ha estado haciendo inversiones de infraestructura en muchas de estas provincias, sobre todo conectando las carreteras para facilitar lo que es el movimiento a través del puerto y fortalecer económicamente estas provincias. Hay proyectos turísticos que se están planificando para la provincia particularmente de Montecristi, es decir, estamos viendo un dinamismo que se está formando en esta zona. Hay que decir algo, en las 2 zonas, tanto en Pedernales como en Manzanillo, estos proyectos vienen acompañados de inversiones sociales, porque nosotros estamos muy claros de que el desarrollo económico no es solamente esperar lo que las inversiones van a retribuir a las personas de la zona, que de hecho ya se ve un dinamismo. Tú vas a Manzanillo o tú vas a Pedernales y tú empiezas a encontrarte que restaurantes se están abriendo, se abren negocios nuevos. Hay un cambio en la dinámica tanto de Pedernales como de particularmente Manzanillo, pero esa inversión social se hace importante. Por eso nosotros hacemos acompañar estos proyectos con proyectos de titulación, para que las personas de la zona también puedan tener sus propios títulos. Lo hacemos acompañar de inversiones en escuelas, inversiones de Infotep, particularmente en lo que tiene que ver la provincia de Montecristi, puedo mencionar esos ejemplos, también en Pedernales, en fin, inversiones sociales que sean, bueno, hospitales. Por ejemplo, el hospital de Pedernales se renovó recientemente, porque hay que hacer el sustento social y económico para el crecimiento que se les viene. En el área del 911, recuerdo que era de los proyectos que maneja la presidencia, y que cuando se universalizó el servicio, de que se puso en casi todo el territorio nacional, así como que los equipos se fueron poniendo viejos, y además el tema del tránsito que molesta en la distancia, se le quería cargar mucho al gobierno de que los servicios no estaban igual, y ustedes han hecho acciones para volver a mejorar los niveles de tiempo, de respuesta del 911. ¿Cómo van estas acciones? Así es, como bien tú mencionas, los tiempos de respuesta han mejorado, se adquirieron unas 150 ambulancias, se está trabajando en una licitación para añadir otras 200 ambulancias,
Es decir, estamos constantemente en ese proceso. Se hizo una inversión en una tecnología nueva que está utilizando ya inteligencia artificial para mejorar y reducir los desplazamientos, es decir, elegir los lugares por donde las ambulancias o los policías pueden trasladarse, y ya eso también está dando resultados. Hay que reconocer que claramente los retos del tránsito siempre pues van a presentar un tema para este proyecto. En fin, nosotros lo que estamos viendo es que el 911 continúa mejorando. Sí, también tenemos el reto de que la población ya no nos mide con los parámetros anteriores. La población espera mucho más del 911, y si tú te vas a una zona, lo primero que la gente te pide es que es poder tener el 911, es decir, la importancia que la gente le da a este sistema, y que verdaderamente nosotros continuaremos mejorando en el tiempo. Bien, hay un tema que no se nos puede quedar, y es el tema del empleo, del trabajo, del salario. Hacemos este programa en el mes de mayo, mes del trabajo, ¿verdad? Y yo creo que, y he visto algunos acuerdos que se han firmado, no solo acuerdos que tienen que ver con un consenso para buscar acciones de mejorar lo que son las grandes reformas a la seguridad social, al código de trabajo, sino cómo va el empleo en las cifras de empleo de nuestro país. Tenemos menos desempleo, la gente está trabajando, hay acceso a todo esto. La tasa de desempleo está en sus niveles más bajos, está en un 5%. Llegó a 4, el año pasado durante 2 meses consecutivos, estuvo entre 4.7 y 4.6, que son los más bajos de la historia de la República Dominicana. Se han generado más de 600 Pero mil eso es empleos. así, porque Leonel Fernández dice que eso no es así. Pero yo lo que quiero es que él presente la cifra, yo no sé de dónde la saca. Ese es el debate. Yo he podido ¿Y esos números no están en la seguridad social? Están ahí y son presentables totalmente. Por eso él tiene que presentar sus cifras. Cada vez que me tocan ese tema, yo digo que es el que presente. Yo sí pude ver la explicación que él dio del crecimiento económico, y claramente me di cuenta de lo que estaba planteando, porque él no lo explica. Él no lo explica, él simplemente tira el número. Entonces, volviendo al tema del crecimiento, 600,000 empleos creados. El salario en esta gestión de manera nominal ha crecido en cerca de un 40%, y de forma real el crecimiento ha sido de un 9%. Es decir, los trabajadores han ganado espacio desde el punto de vista salarial, y estamos en el punto más alto de la historia también en cuanto a la cobertura de ese salario con respecto a la canasta básica del quintil más bajo. Estamos en el nivel más alto que alguna vez se haya llegado. Y eso también son cifras indiscutibles que están ahí. Entonces, señores, al final, ¿qué es lo que nosotros tenemos que seguir? Lo que hemos mencionado, generar crecimiento económico y también continuar fortaleciendo a que haya una mayor y una mejor distribución del ingreso, que es lo que venimos propugnando y trabajando a través de nuestras distintas políticas económicas. Bien, licenciado, usted es el ministro de la Presidencia, un ministro que por la posición que tiene y por el área que, yo digo que es el ministro de los ministros, porque es la persona que tiene que ver con la agenda de la presidencia directamente. Y usted no se involucra mucho en la parte política, la parte electoral de esto, pero todo esto son acciones que la mejor forma de hacer de hacer campaña, es una buena gestión, mostrarlo, la realización. ¿Cómo se ha manifestado esto? ¿Cómo usted ve esas encuestas que apoyan directamente, son las que marcan directamente a la gestión que usted es parte? Y háblenos de este proceso electoral. Bueno, la realidad es que yo creo que el desempeño de este gobierno se ve reflejado en las encuestas. Y la población lo que está diciendo, lo que está dando es un espaldarazo al gobierno a que continúe profundizando sus políticas económicas. Eso es lo que yo veo. Yo soy una persona muy objetiva.
yo veo un resultado de lo que está haciendo y veo el mensaje que está enviando. Y también al mismo tiempo le envía un mensaje a los opositores y le dice, miren señores, también hemos visto lo que ustedes han hecho en el pasado y eso es lo que nosotros no queremos. Yo digo que las elecciones son la principal encuesta, pero también de desempeño. Es una evaluación de desempeño con respecto a la población. La población, en este caso, tiene que los tres partidos principales, todos han estado en el gobierno de una forma u otra. Y va a decidir cuál es o cuál ha sido la mejor gestión de gobierno. Y eso es lo que nosotros veremos el 19 de mayo. Ahora bien, las encuestas dicen que el presidente Luis Abinader, yo soy conservador, mis colegas son un poco más, y eso está bien, eso está muy bien. Mi apreciación es que el presidente Luis Abinader saldrá reelecto por encima del 60%. Las encuestas hoy lo colocan inclusive en valores más altos. Yo prefiero ser conservador y decir que ese será un gran desempeño y un gran espaldarazo a la gestión del presidente Luis Abinader. Finalmente, cuando hablamos de una reelección del presidente Abinader, por lo que vemos los números de las encuestas, es casi un hecho, pero en la parte suya, ¿qué le gustaría a usted que ese nuevo gobierno del presidente Abinader pueda realizar? ¿Finalizar alguna de las cosas que están iniciadas o tiene algún proyecto, algo que le gustaría dejar a su país dentro de la gestión? Y agréguemele a eso, ¿en qué posición a usted le gustaría estar en un nuevo gobierno del presidente Abinader? Bueno, mira, vamos por la primera respuesta. Bueno, yo creo que te puedo responder la segunda e ir a la primera. La segunda respuesta es que yo no tengo que aspirar. No, yo digo que se aspira en el sector privado porque obviamente se tiene un resultado directo de una gestión donde las variables son menos. Se aspira vamos a decir, en la vida pública, se aspiran a las posiciones electivas y la población decide a quién elegir. Pero para temas de funcionarios del gobierno no se aspira, porque son muchas variables, es un juego de ajedrez, donde múltiples variables deberán decidir y pues uno simplemente pues debe donde está ahora realizar su mejor trabajo y en caso de ser designado, porque también eso hay que verlo, en caso de ser designado, pues obviamente deberá ser donde el presidente y donde el país más lo necesite. Más nada, eso no va más allá de ahí. Ahora bien, en cuanto a la gestión de un segundo gobierno, yo creo que es una combinación de continuar obras importantes estratégicas que están en camino y al mismo tiempo también continuar profundizando lo que nosotros desde el principio hemos denominado el cambio, donde verdaderamente se continúen pues se continúen trabajando las reformas necesarias para que el país pues pueda terminar con un gran legado del presidente Luis Abinader. Pero hay proyectos de suma importancia, por ejemplo en el sistema integrado de transporte, que yo creo que es algo muy importante para el país, continuar con la terminación del monorriel de Santiago. Ya está operando el teleférico de Santiago, pero también terminar lo que es la línea 2C, que va del metro, que va desde los Alcarrizos hasta el kilómetro 9. También es muy importante continuar con la ampliación tanto de la capacidad de la línea 1 y de la línea 2. Ya también se comenzó a trabajar en la llamada línea 1C, que también es sumamente importante. Hay que lanzar lo que es el tren metropolitano, que deberá ir en una primera etapa, y eso debe corresponder al próximo gobierno, desde el Centro Olímpico con Kennedy, en una primera etapa hacia la Charles de Gaulle y luego hacia el aeropuerto de las Américas. Por lo menos la etapa hasta la Charles de Gaulle deberá ser completada en la próxima gestión de gobierno. Hay que iniciar también
el proceso del próximo gobierno, que es el teleférico de Santo Domingo Oeste, lo cual también es muy importante. Y ya luego la planificación del resto del tren metropolitano, que deberá recorrer hacia el oeste todo lo que es la 27 de febrero, desde el mismo Centro Olímpico, pasando por Pintura, hasta llegar a lo que es la autopista Duarte. También deberá ser planificado y tal vez iniciado el tren de San Cristóbal y también el tranvía que viene por la Independencia hacia la Winston Churchill. Todos esos proyectos pues definitivamente deberán jugar un rol importante en el gobierno, en el próximo gobierno de Luis Abinader, pero también está todo lo que es la restauración de la autopista Duarte, lo que es la circunvalación de Navarrete, terminar la circunvalación de Baní, lo cual es muy importante, continuar profundizando todo lo que es la ecológica, todo lo que la conexión hacia lo que sería la circunvalación de Santo Domingo, lo cual es un tema importante. Continuar con el desarrollo de Pedernales, el desarrollo de Manzanillo, seguir fortaleciendo la conexión de todo el sur con la autopista o con la carretera Enriquillo, Barahona-Enriquillo, que ya se realizó, Enriquillo-Pedernales, que es el próximo tema. Pues también continuar fortaleciendo la suficiencia alimentaria, la construcción de centros de salud, la reforma de la seguridad social, la reforma del Código de Trabajo, lo que es continuar la construcción de escuelas, fortalecer el programa TRAE, que también es algo muy importante, seguir mejorando los números de PISA a nivel de educación, la inversión extranjera, llevarla a niveles más importantes para seguir acercando a la República Dominicana hacia lo que es un grado de inversión. Eso también deberá ir acompañado de políticas económicas que continúen profundizando la estabilidad. El sector zona franca, continuar diversificándolo hacia productos de mayor valor agregado. Esto incluye lo que tiene que ver con los semiconductores, que es una gran posibilidad. En fin, hay muchos temas sobre los cuales todavía el gobierno puede seguir trabajando y que definitivamente creo que hay una gran oportunidad de entregar un gran legado a la República Dominicana en el 2028. Bien, yo creo que está todo dicho, hay muchos proyectos, grandes retos para estos próximos 4 años. También escuché que el presidente va a eliminar una serie de instituciones, todavía reducir algunas instituciones que quiere seguir controlando el gasto y la burocracia y todo eso. Hay que ver todo eso, y anunció que la UAS también va a tener una universidad en Santo Domingo Este. Yo creo que son informaciones importantes y grandes retos que tiene una próxima administración del presidente Abinader. Vamos a agradecer al licenciado Joel Santos su participación con nosotros hoy. Se me quedaron a hablar de otras circunvalaciones, de los puertos. Hay muchos temas también que son de mucha importancia. Bien. Ministro, gracias. Gracias. Joel Santos, ministro de la Presidencia. Gracias por estar con nosotros y a ustedes por su audiencia de esta semana en Síntesis.